Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Por su palabra nosotros creímos en Cristo el Señor. Y entonces, amados hermanos, ya el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso y entonces dice, y la espada del Espíritu. Así, la espada del Espíritu, o el arma de ataque, así. Ya vimos el escudo, ya vimos el cinto, ya consideramos nosotros el calzado, ya consideramos nosotros el yelmo, pero ahora nosotros nos presenta la Escritura la espada y hay que utilizarla. Y hay que saber utilizarla. Uno puede tener, amados hermanos, un arma. Uno puede tener un arma y no la sabe ¿qué? No la sabe usar. Aún imagínese una espada, no nada más es de, usted puede cortar, es más, se puede hasta lastimar ¿qué? Usted mismo. Así. Ahora, nosotros hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y uno se pregunta, ¿cómo la utilizo? ¿Cómo utilizo la espada del Espíritu? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe ser utilizada, debe ser empleada para exponer y derribar toda forma de pecado y error. Así. Para eso es la palabra. Para combatir ¿qué? El pecado. Así, para combatir. Cuando nosotros hablamos la palabra, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Combatiendo el pecado. Cuando usted habla la palabra, lo que usted está combatiendo es el error. Y lo está haciendo con la palabra gloriosa. Por eso hablamos de esto. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y tenemos en la Escritura un ejemplo tan claro en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decimos cómo la utilizo, pues el Señor Jesús la utilizó cuando fue tentado del diablo. Evangelio de San Mateo capítulo 4. Versículos 1 al 11, que usted ya conoce esta parte de la historia. San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice la Escritura así: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían.
Mire, hermano, cuando la Escritura nos dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Ahora, es lo que el Señor está haciendo aquí. Cuando nosotros hablamos de la palabra resistir, es porque vamos a hacer frente. El problema es cuando usted le hace frente a la tentación con las armas carnales. El problema es cuando usted le hace frente a la tentación sin usar la palabra. Le aseguro que va a caer en la tentación. Cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado y que vemos en la Escritura la verdad, tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. Pero el ejemplo que Él nos está dando es que utiliza ¿qué? La palabra. Él utiliza la palabra. En las 3 ocasiones que es tentado del diablo, él inmediatamente ¿qué? Toma la palabra, la espada del Espíritu. Ahora, aquí está atacando ¿a quién? Aquí está atacando al diablo directamente. El problema es cuando alguien utiliza la espada para atacar ¿a quién? Para atacar a su hermano. Ese es el problema. La espada del Espíritu ya nos está, y ya lo hemos estado viendo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y entonces aquí el Señor claramente ya nos está enseñando, Él es tentado, amados hermanos, la primera tentación que pareciera bastante inocente y sin importancia, nada más es que convirtiera las piedras que... Oiga, hay tentaciones que son muy sutiles, que pareciera que no pasa nada. Ahora, ¿el Señor ya había ayunado? Y cualquiera diría, bueno, pues, ya puede que... Ahora, el hecho de que él ya había ayunado, ahora, ¿sí va a someter a lo que el diablo dice? No, no. Por eso es que inmediatamente, amados hermanos, toma el Antiguo Testamento, porque ahí está escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre. No con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, inmediatamente ataca así. Así. Entonces nosotros vemos, el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Oiga, Él es el Hijo de Dios, ¿cómo que si eres? Ahora, aquí el problema es el concepto que cada uno tiene de sí. Fíjense cómo le está diciendo, si eres hijo de Dios. Ahora, si hubiese agarrado a un fariseo que se creía muy espiritual, hermano, y muy cumplidor de la ley, ¿qué hubiera hecho? Vuelvo a reiterar, la tentación puede ser muy sutil. Pero por eso tenemos la palabra, escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez la palabra.
Y la tentación viene con más fuerza. Viene con más fuerza. Por eso es que dice que el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué es lo que persigue? Su gloria. Su gloria. Nosotros mismos lo hemos escuchado. Es que yo, hermano, ando persiguiendo mis sueños. Es que yo ya... estos son mis sueños. Nosotros no vivimos para nuestros sueños, sino que nosotros vivimos para gloria del Señor, para su gloria. Ahorita nosotros lo escuchamos muchas veces aquí: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también ¿qué? Pero eso parece tan difícil de entender que pareciera que lo que nosotros vamos y perseguimos y nos matamos, nos frustramos y nos cansamos por nuestros éxitos, por nuestros sueños. Y ahora el Señor no dice que usted no, o alguno diga, bueno, yo ya no voy a trabajar. No, usted tiene que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero siempre en primer lugar, ¿quién está? Ahora, si usted estudia una carrera, ¿para qué estudia una carrera? Para su gloria. Si Dios a usted le da un buen trabajo, ¿para qué le da un buen trabajo? Para su gloria. ¿Es para su, o no? Es para su gloria. Lo que Dios nos da, lo que Dios nos concede, es para su gloria. Ahora aquí le muestra, amados hermanos, y entonces dice la Escritura, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Se imagina todo lo que vio el Señor Jesús? Toda la perversión. Y algunos dicen, ¿a poco no? Toda la maldad, todo lo que esta carne anhela, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez la Escritura, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Toma la espada, amados hermanos. Ahora, aquí vemos la tentación, pero no solamente con eso, sino tomamos la espada también contra el error. Judas 1, 3 y 4. Vamos a dar lectura. Epístola Universal de San Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Epístola Universal de San Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora, ya aquí se está enfrentando a la apostasía directa, al error. Fíjese, vamos a leerlo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la utilizo la espada del Espíritu?
pues la utilizamos contra el error. Ya hemos nosotros considerado que el propósito, amados hermanos, de esta epístola universal de San Judas era hablar de la común salud, pero él desvía su tema que él quería hablar por la necesidad apremiante que había. Apostasía. Y por eso dice: me ha sido necesario escribiros, y luego dice, amonestándoos. Así ya no es un llamado común, sino es una ¿qué? Una amonestación. Que contendáis eficazmente. Yo no sé cuántas veces he escuchado, es que la palabra de Dios no es para contender. Y no solo aquí, sino el apóstol Pedro también lo dice, el apóstol Pablo también lo marca. Pero no es, amados hermanos, como algunos piensan, contender, vamos a pelear sin razones eficaces, sin argumentos fundamentados, no, sino que está diciendo muy claramente que contendáis eficazmente. Así. Estamos en una batalla. Y para eso usted tiene la palabra, la espada del Espíritu, para combatir el error. Así. No es que uno diga, no, es que no, yo digo que no es así, no. Eso no es combatir eficazmente. Eso no es contender eficazmente, es tomar la palabra, es tomar la espada del Espíritu y decir, la Biblia dice así y así y así. Esto es lo que dice la palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Escritura, que contendáis eficazmente por la fe. Se da cuenta, ya cuando vamos armando dice primero que contendáis, pero no nada más así, sino que lo hagas como eficazmente, pero por una razón. ¿Cuál? Por la fe, no por mis ideologías, no defendiendo a un hombre, no defendiendo a una postura, no es contender eficazmente por esto, por la palabra, por la fe. Lo más trágico y lo más lamentable es cuando vemos a alguien contender por una ideología, contender no por la palabra, sino por algo que no es la palabra. A eso no nos manda el Señor. Nos manda a contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es por la fe. Y uno puede ser agresivo y decir, a mí qué me importan tus ideologías o qué me importan mis ideologías. Eso es lo de menos. Aquí se trata de defender la fe, de mostrar la fe, la palabra. Manejar bien la palabra de verdad. ¿Contra qué? En este caso, contra el error. Por eso es que estaba diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Entraron encubiertamente. ¿Quién se dio cuenta? No, nadie. Y así fueron avanzando, entraron encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En disolución. Se vale de todo, no hay problema. Por eso es que el apóstol Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia
crezca. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra vez, nosotros vivimos para su gloria. Es nuestro deleite vivir en santidad para su gloria. Es nuestro deleite vivir en obediencia para su gloria. Es nuestro deleite vivir haciendo su voluntad para su gloria. Así vivimos para la gloria del Señor, pero habían entrado hombres impíos, dice la Escritura, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ya habla de muchos temas, de los avariciosos, de los que van tras el dinero, porque presenta a Caín, presenta a Balaam, presenta a Coré, y ya sí habla cómo se desviaron y cómo van tras eso, muchos tras esos caminos. Pero para eso tenemos la palabra. Ahora, hermanos, que quede aquí en nuestra mente la espada del Espíritu, que contendáis, pero a eso le unimos eficazmente, no a la aventura, no en la ignorancia, que contendáis eficazmente por la fe, no por una postura, no por una ideología, no por un movimiento. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que a veces se peleaban los sabatistas con los testigos, pero se peleaban no por la fe, sino defendían ¿qué? Su ideología. Uno es el sabatismo y el otro su religión. No estaban contendiendo por la fe. No, se trata de contender por la fe. Algunos dicen, no, yo soy miepista de hueso colorado. Y está perdido. Que contendáis eficazmente por la fe. ¿Damos gloria al Señor? Así. Toma la espada del Espíritu y combate el error. Ahora, ¿usted cree que es fácil? Si luego le da miedo hasta llamarle la atención a sus hijos. Estamos hablando, ¿por qué hago mención? Porque estamos hablando de una batalla. Estamos hablando de una batalla, no es un juego. Sí tenemos que reconocer, nos tiemblan las piernas. Pero tome la espada del Espíritu. Combata el error. Primero, fíjese, viene la tentación, la espada del Espíritu. Ahora se trata de el error, así. Pero ahora tenemos también, amados hermanos, segunda a los Corintios capítulo 10. Segunda a los Corintios capítulo 10. Dice la Escritura, vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice así, segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento
a la obediencia de Cristo. Ahora, lo primero que nosotros vemos, y uno tiene que usar la espada contra la tentación, es su lucha. Es la lucha de cada uno de nosotros diaria. Ahora, número 2, el error. Pero aquí estamos hablando de qué, de lo que hay adentro, apostasía. Estamos hablando de lo espiritual. Ahora, ya cuando nos vamos a 2 Corintios, estamos hablando de lo de afuera. Todas esas ideologías que violentan la ciencia de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, ya cuando hablamos de esto, hermanos, la espada del Espíritu, ¿cómo la utilizamos contra las filosofías que contradicen el verdadero conocimiento de Dios? Por eso comienza diciendo, pues aunque andamos en ¿qué? Así. Andamos en la carne, es decir, nuestra vida cotidiana, natural, diaria. Así, aunque andamos en la carne, nuestra lucha, dice él, no militamos ¿qué? Ahora, ahí, amados hermanos, ahí cada uno de nosotros ya nos está diciendo el Señor, sí, estamos en la carne, pero no luches en tu carne. Usted tiene familia, usted tiene amigos, usted tiene patrones que son enemigos ¿de qué? Sí, de la palabra del Evangelio. Y que ellos tienen sus propias filosofías. Por eso es que está diciendo otra vez, aunque andamos en la carne, no militamos. Nuestra lucha, dice, su lucha, creyente, hijo de Dios, su batalla no es a qué, no te pongas al nivel de ellos. Hermano, la verdad que para ellos, estamos hablando ya ahora de los de allá, para ellos, la palabra o la oración es una tontería. Porque para los que se pierden, ¿esto es qué? Esto es locura, es una tontera. El problema es cuando el creyente se pone ¿qué? Así al mismo nivel. Por eso está diciendo, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Si él no cree que la oración es un medio que Dios me dejó para que yo doble mis rodillas y clame a Él y vea su gloria, él no sabe, porque no cree en el Señor, no conoce el poder que tiene la palabra. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura y nos dice el Señor, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán presto cortados y como pasto verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien y serás alimentado. Espera en Él y Él hará. Pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aunque para él sea una locura, aunque para ellos sea una locura. Nuestra batalla, hermano, es a los pies del Señor, aunque se rían sus hijos. Porque a veces hasta los hijos que dicen, ay, pobre mamá, ay, pobrecita, ahí se va a sangrar sus rodillas y Dios nunca, ¿qué? Así dicen, así, y Dios nunca, ay, pobrecita mi madrecita. Cree que leyendo la Biblia con eso va a resolver los problemas. ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele? Pero acuérdese de lo que dice el Señor. Ellos militan según la carne, ¿nosotros qué? Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no. Por eso es que está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
no son carnales. Yo voy a seguir viniendo a los pies del Señor. Yo voy a seguir creyendo en su palabra. Fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Fiel y verdadera. Bendito Dios. Bendito Dios, fiel y verdadera su palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y para nosotros esto es una realidad, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? La destrucción de fortalezas. Así, amados hermanos, ¿cuáles son esas fortalezas? Pues ahí mismo lo dice. Destruyendo consejos, toda altura que se levanta contra ¿qué? ¿Y cuántos han querido desacreditar la palabra? Es que batallamos con eso. Quieren desacreditar la Escritura y que usted deje de creer ¿qué? En la palabra. Ya cuando nos está diciendo destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Pues ya hablamos de los razonamientos carnales, las ideologías que están tomando muchas fuerzas. Pero la Escritura, cuando nosotros vemos y dice, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, es decir, usted y yo lo que vamos a hacer es hablar. Cuando dice cautivando, usted hable la palabra. Aunque se ría, aunque le rechace, aunque se burle, hable la palabra. Usted hable la palabra. Crea la palabra. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra es viva. Es eficaz. Y aunque, vuelvo a repetir, es una batalla, hermano. Es una batalla. Y lo que más duele son los nuestros. Eso es lo que más duele. Cuando los nuestros, ¿qué? Intentan desacreditar, sí, la palabra. Nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros hijos. Que nos dicen, ay, tú todavía, estamos en pleno siglo XXI y tú todavía sigues creyendo en eso. Ay, pobrecito de ti. ¿Qué no sabes que eso ya pasó a la historia? Cielo y tierra pasarán. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria al Señor? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Fiel es su palabra. Tome la espada del Espíritu. Hable la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Todos esos consejos, filosofías, ideologías, hable la palabra. Contendáis eficazmente. No va a pelear, va a presentar ¿qué? Así. ¿Cómo? Eficazmente. ¿Cómo? Presentando la fe. Así. Así, amados hermanos. Y es lo que el Señor nos ha dejado.
Y ya vimos cada una de ellas. Póngase de pie. Esto, amados hermanos, nosotros lo tenemos muy presente, aunque andamos en la carne. Usted llore a los pies de Cristo. No militamos según la carne. No se ponga al nivel de ellos. No pelee con ellos. Usted tiene la espada del Espíritu. Y hemos creído en la palabra. Hemos creído en ella. ¿Por qué? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Cantamos los varones. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Yo sí lo creo. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor y digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar la espada del Espíritu. Danos tu gracia, Señor, enséñanos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a presentarla eficazmente. Te necesitamos, Dios eterno. No nos dejes. Ten piedad, Señor. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti. Nuestros corazones se llenan de alegría porque tú nos has dado tu palabra. Es poderosa, es vida. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hablarla, predicarla. Ayúdanos a combatir el error, a combatir el pecado. Ayúdanos, Señor amado, para que con la espada del Espíritu podamos nosotros decir no a la tentación. Ayúdanos, Señor eterno, a tener presente tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos recuerda siempre tu palabra. Porque tu Espíritu Santo, Señor, pone tu palabra en nuestra lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Permite que podamos, Señor, usar tu palabra eficazmente y podamos, Señor amado, presentarla a tantos que la necesitan. Ellos no te conocen, ellos están cegados, pero tú nos has dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derribar todos esos argumentos, Señor, ideologías, pensamientos
pensamientos que son contrarios, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, mi Dios amado. Ayuda a cada madrecita. Ayuda, Señor, a cada padre. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Tómalos en tus manos y que hablen tu palabra con confianza. Ponla en la boca de cada uno de ellos. Ponla en la mente de ellos y hablen tu palabra con autoridad. Hablen tu palabra con seguridad, sin temor, Señor. Sé con tu pueblo, con tu iglesia. Tómales en tus manos, dales tu gracia bendita y sé con cada uno de ellos, mi Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia. Muchas gracias, Dios eterno, por tu grande amor, por tu grande bondad. Gracias, Dios eterno, por todo lo que tú nos has concedido en este día. Hemos llegado al final. Bendice a tu iglesia, guarda tu iglesia y permite que podamos estar esta semana en tu casa, en tu santo templo. Y así, Señor, bendícelos en sus trabajos, en la escuela, en el hogar. Señor amado, bendice y guarda tu iglesia y pon tu palabra en la boca de cada uno de ellos, y que con esa confianza que tu Espíritu Santo nos da, hablemos tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos. Despídenos en paz, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.